Persiguiendo el jade, capítulo 138. El agua de la bañera ya estaba medio fría. Al sentir el cálido y delicado roce de sus dedos en la espalda, los músculos de los hombros y la espalda de Sitchen se tensaron involuntariamente. En la mano que descansaba en el borde de la bañera se apreciaban las pálidas venas azuladas de su dorso. Todavía le dolía la cabeza por el alcohol. Al oír la ronquera en su voz se esforzó para mantenerse lúcido y respondió: «No me duele». La yema del dedo de Fan Chanyu recorrió la larga cicatriz en su espalda, bajando la mirada hacia la marca que medía casi 1,5 centímetros de ancho. Dijo: «Claro que ahora no me duele». Y antes de que se formara la costra, los ojos de Sitchen, semejantes a los de un fénix, se entrecerraron ligeramente. La luz de las velas doró sus espesas y oscuras pestañas con un tenue y cálido resplandor, y por un instante los rasgos de su rostro parecieron suavizarse. Parecía absorto en sus pensamientos, sus largas pestañas proyectando una sombra sobre sus párpados. Solo dijo: «Tampoco me dolía antes de que se formara la costra». Fan Chanyu sintió como si un trozo de algodón húmedo se hubiera atascado en su pecho. Inclinó la cabeza hacia atrás y parpadeó, reprimiendo el escozor que le brotaba de los ojos. Incapaz de soportar la visión de su espalda marcada por los latigazos, apartó la mirada y dijo solo una palabra con voz ronca: «Mentiroso». Dijo con odio: «Te has atormentado hasta llegar a este estado. ¿Acaso no tenías miedo de morir en el campo de batalla? ¿No sigues teniendo que vengarte de Wei Yan? ¿Así es como buscas venganza?». Sitchen guardó un silencio por un momento antes de decir lentamente: «Solo cuando las heridas de mi cuerpo me dolieron supe que seguía vivo». Fan Chanyu se quedó perpleja. Su voz era baja y ronca mientras soltaba una risa suave. «Cuando me persiguieron desde Chunzhou cubierto de heridas y te vi sangrando, te vi sentado a caballo llorando, pensé: al diablo con la venganza, ya no me importa. Solo deja de llorar, por favor. Mi apellido es Xie, mi padre es Lin Chan. Apenas recuerdo su rostro, pero aún recuerdo su pecho y abdomen toscamente cosidos después de haber sido abiertos. Recuerdo la forma de las 67 heridas de flecha en su cuerpo. Si muriera, tal vez podría estar contigo con la conciencia limpia, pero mientras esté vivo no puedo tener la más mínima conexión contigo». Al oírle hablar de nuevo de la muerte del general Xie, el corazón de Fan Chanyu se llenó de un dolor amargo y punzante. Con voz entrecortada dijo: no te culpé ese día». Incluso ella, una persona ajena a la familia, se sintió abrumada por el dolor al enterarse de la trágica muerte del general Xie, y mucho más al saber que su hijo propio había fallecido. Incluso Su Yunchan había pensado en algún momento que su padre era un traidor, pero no hablar de Sitchen, que jamás lo había conocido. No tenía forma de demostrar la inocencia de su padre sin ninguna prueba. Incluso ahora, al recordar lo sucedido en aquel día, Fan Chanyu sintió que un dolor asfixiante y una profunda impotencia. Sitchen alzó una mano para secarle la lágrima cristalina que rodaba por su mejilla. No estaba claro si estaba borracho o sobrio cuando murmuró: «¿Por qué lloras otra vez?». Su pulgar acarició su mejilla, sus ojos negros y profundos, medios ebrios, la reflejaban a ella y la luz parpadeante de las velas. «En aquellos días tú también llorabas siempre en mis sueños. Al principio pensé que si no te volvía a ver nunca más podría superarlo. Pero incluso cuando hice todo lo posible por no buscar noticias sobre ti, seguías sin darme paz en mis sueños. A veces, en un instante, estaba en Linan y tú me sonreías y me llamabas por mi nombre. Al siguiente estabas vestida de novia a punto de casarte con otro hombre. Era guapo y refinado y parecía un erudito. Las reverencias en el salón nupcial me taladraban los oídos. Tú, con tu velo puesto, te inclinabas con él, con una leve sonrisa en los labios. Tan feliz». No pudo continuar. La bruma de la borrachera en sus ojos se tornó de repente en escalofriantemente feroz. El pulgar que acariciaba su mejilla presionó con más fuerza, pero su tono áspero se estaba tiñendo de resentimiento. «Siempre sabes cómo torturarme».
¿Qué son esas heridas que sufrí? No son ni la mitad de doloroso de verte casarte con otro en mi sueño. No deseaba nada más que convertir a ese hombre en un montón de carne picada. Cuando desperté y vi el dosel de la cama, la rabia era difícil de contener, pero también estaba muy feliz. Entonces me di cuenta que no podía soportar verte casarte con otro. Por suerte aún hay tiempo. Aún con la mayor parte de su cordura mermada por el alcohol, se contuvo a pronunciar la última frase. Si ella se hubiera casado, él habría aniquilado todo el clan de ese hombre para recuperarlo. Luego de haberlo hecho picadillo al hombre que se atrevió a casarse con ella, y se lo habría dado de comer a los perros. Ella era suya, solo podía ser suya. Quien se atreviera a codiciarla también merecía morir. Esa naturaleza siniestra y retorcida que emanaba de sus huesos era como una compuerta al final de su corazón, una que siempre protegía. Él mismo la detestaba, no podía dejar que ella lo supiera. Si lo supiera, seguramente lo evitaría como la peste. La mejilla de Fan Chanyu le escocía por la toscas caricias del pulgar de Sitchen, pero no lo apartó. Al oírle hablar de su estancia en Kanchen tras su despedida, la amargura de su corazón era difícil de disipar. Cuanto más comprendía a este hombre, más se daba cuenta de lo difícil que había sido para él la decisión de aquel día. Agarró la mano con la que Sitchen le secaba las lágrimas, la apretó con fuerza contra su mejilla. Con sus ojos llenos de lágrimas brillando la luz cálida de las velas, lo miró con determinación mientras decía con voz ronca: Sitchen, de ahora en adelante estemos juntos como es debido. No tienes permitido abusar más de tu cuerpo. Cuando sus brillantes ojos miraban fijamente a alguien sin pestañear, era como si el mundo entero perdiera su color, dejando la luz clara, cálida y suave en sus profundidades. Era como el cálido sol de una tarde de invierno derritiendo lentamente los carambanos que colgaban en los aleros. Sitchen la miró a los ojos, atónitos por un instante, antes de acariciarle suavemente la mejilla y decir: no fue abuso. Al recordar las cicatrices entrecruzadas en su espalda, Fan Chanyu sintió una punzada de tristeza. Tu espalda está en este estado y dice que no fue por abuso. Según el código del clan Xie, quien cometa una transgresión recibirá 108 latigazos y el pecado quedará perdonado. Tras recibir esos 108 latigazos podré encontrarte con la conciencia tranquila. En el futuro también podré casarme con la familia Xie mediante las 3 cartas y los 6 ritos. Los párpados de Fan Chanyu temblaron. A pesar de sus esfuerzos por contenerse, una sola lágrima transparente rodó por su mejilla y cayó en la bañera creando ondas. No es de extrañar que, tras el banquete de victoria de Lun Chen, le hubiera dicho que ya no le importaba si su apellido era Fan o Men. Resultaba que él ya se había redimido a su manera. Se cubrió los ojos con la mano y inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba, pero no pudo ocultar el sollozo en su garganta. ¿Qué se supone que debo hacer contigo? Quizás por estar borracho, los ojos de Sitchen también estaban enrojecidos. Su voz era grave y ronca. Quiero tomar a Men Chi Chanyu como esposa. ¿Aceptarás? La sensación agria y hinchada en su pecho se intensificó, pero no encontraba salida para ella. Fan Chanyu sintió como la acidez le subía hasta el punto de la nariz. Miró fijamente al hombre, cuyo cabello negro estaba completamente empapado, cuya belleza era casi demoníaca, y dijo con seriedad: si te casas conmigo, me casaré contigo. Los ojos negros como la azabache de Sitchen se clavaron en ella sin pestañear, sin remordimientos. Fan Chanyu sostuvo su mirada y preguntó: ¿estás pensando en retractarte ya de tu palabra? Ella lo miró fijamente con un tono teñido de desafío. Sitchen no habló. Una mano grande le sujetó la nuca, obligándola a inclinarse hacia adelante, y entonces se quedó sin aliento. Sitchen había bebido mucho vino. Cuando le separó los dientes e intensificó el sabor al alcohol, se extendió entre sus labios y sus dientes. Fan Chanyu sintió que era diferente a cómo se sentía después de beber. La besó con fiereza, succionándole los labios y la lengua hasta que le quedaron entumecidos y doloridos antes de soltarla. Fan Chanyu se apoyó en el borde de la bañera con apenas fuerza para jadear en busca de aire.
Su rostro estaba enrojecido por la falta de aire y sus ojos albaricoques brillaban por la humedad. La parte delantera de su ropa estaba casi completamente empapada, dejando al descubierto el ajustado contorno de las vendas que le cubrían el pecho. Sitchen contuvo la respiración y la oscuridad en sus ojos se hizo más profunda. Parecía que un fuego se encendía en el aire frío, haciendo que la sangre que corría por sus extremidades chisporroteara. Se levantó bruscamente y salió de la bañera con un solo paso. La alzó y la colocó sobre la mesa cercana, bajando la mirada hacia los labios de Fan Chanyu, ligeramente hinchados por el beso. Los cubrió de nuevo, la oscuridad de sus ojos parecía que la devoraría por completo. La espalda de Fan Chanyu chocó contra la pantalla que había detrás de la larga mesa. Un gruñido ahogado acababa de escapar de sus labios cuando, una vez más, le robaron el aliento. Sus ojos rebosaban de espíritu indomable mientras intentaba recuperar el control, pero él la sujetaba con fuerza. Hacia el final sintió un mareo. Una oleada, un frescor se extendió por su pecho y, al soltarse de sus ataduras, inconscientemente rodeó con sus brazos la cabeza de Sitchen. Su cabello húmedo rozó su piel cálida y el frío le provocó más escalofríos, haciendo que sus hombros se encogieran instintivamente. Era como un lobo que había muerto de hambre durante demasiado tiempo en las llanuras heladas en pleno invierno, al que de repente le dan un trozo de carne grasosa tan abrumado que no sabe por dónde empezar. Sus movimientos dictaban mucho de ser suave, inclusive eran incontrolablemente bruscos. Fan Chanyu frunció ligeramente el ceño, tomando una respiración corta y entrecortada. Le dio una palmadita en el hombro firme y con voz suave y teñida de dulzura. Tú, sé delicado. La noche en que se marchó a Jinzhou la mordió hasta dejarla hinchada. Durante días después, ella no se atrevió a ponerse las vendas que le sujetaban el pecho. Sitchen la besó suavemente y finalmente la soltó. Al alzar la vista, sus ojos estaban rojos como un tomate y una vena se le hinchaba en el cuello, lo que le daba un aspecto bastante aterrador. Su aliento era tan abrasador como el fuego, pero su voz era firme aunque extremadamente ronca. ¿No tienes miedo? Reflejando la luz de las velas, los ojos de Fan Chanyu eran suaves y cálidos, velados por una bruma como la de un bosque al amanecer. Era como si contuviera en ellos la primera luz de la mañana, cálida y brillante. Ella le preguntó, ¿miedo de qué? Sitchen no pudo resistir la tentación de acariciarle la mandíbula y besarla de nuevo. Mucho tiempo después apoyó su frente contra ella con sus ojos escarlatas llenos de un profundo autodesprecio y dijo, «Fuiste tú quien decidió casarte conmigo. No soy una buena persona, ¿sabes?» Fan Chanyu extendió la mano para tocarle la cara y dijo, «Tengo ojos, puedo saber qué clase de persona eres». Sitchen dijo con saña, «¿Y si estoy fingiendo deliberadamente delante de ti?» Al oír esas extrañas palabras, Fan Chanyu alzó sus ojos brillantes y dijo con determinación, «¿Entonces tendré que reconsiderarlo?» Las enormes manos sobre sus hombros se apretaron bruscamente con una fuerza tan grande que parecía que le aplastaría los omóplatos y Sitchen habló con un tono siniestro, «Demasiado tarde». Sus ojos reflejaban una sensación de fatalidad y un rastro de crueldad. Bajo su expresión serena se escondía una fragilidad y una burla de que ni él mismo era consciente. Fan Chanyu, por el resto de tu vida solo podrás estar ligado a este bastardo. Fan Chanyu solo quería burlarse de él. Al oírlo hablar así de sí mismo, una punzada de dolor volvió a brotar en su corazón. ¿Cómo era posible que no supiera qué clase de persona era él? Se inclinó, le dio un beso en la mejilla diciendo, entonces unámonos. Dicen que los buenos mueren jóvenes. Si eres una mala persona, tal vez hasta sea un poco más feliz.